Bienvenidos a la Base Bíblica de Misiones, un espacio para candidatos misioneros que van a etnias totalmente no alcanzadas sin traducción bíblica. El siguiente concepto que estaremos discutiendo es que Dios es el Padre y Redentor de Israel. En Génesis 12, 1 al 4, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias. Mishpashah, cada familia, grupos de familias, una tribu, un pueblo o clan de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Un teólogo divide Génesis en tres partes: la generación, cuando se forma el hombre en la tierra, capítulos 1 al 2; la desintegración, cuando los hombres y mujeres se pierden en el pecado, viene el diluvio y la torre de Babel, capítulos 3 al 11; y la regeneración, donde entra la promesa de Dios con Abraham hasta el ingreso del pueblo de Israel a Egipto, capítulos 12 al 50. Algunos estudios que vienen de los mismos judíos dicen que Abraham estuvo presente durante la construcción de la Torre de Babel. Mencionan que él estaba desanimado con su propia gente y no le gustaban todos sus ídolos. Dios estaba trabajando en Abraham para utilizarlo para iniciar su nueva estrategia de formar una nación que sería luz a los demás. Dios Padre comienza siendo el Redentor de Israel para ser luego el Redentor de todos los pueblos y familias de la tierra. En Génesis 22, 15 al 19, dice: El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿Cómo has hecho esto y no me has negado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones, gente, grupos de personas, personas de una nación o tribu, del mundo, serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Esto ocurre después de que Abraham le muestra a Dios una verdadera dedicación, hasta llegar al punto de estar dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Para él era más importante obedecer a Dios que hacer lo que humanamente parece correcto. En Génesis 28, 13 al 15, dice: En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Dios está hablándole a Jacob, el hijo de Isaac, reafirmando otra vez sus intenciones, propósitos y fines de llegar a todas las naciones. Vamos a discutir 4 razones por las que Dios escoge a Israel.
Primero, Dios escoge a Israel para que sea el recipiente y el guardián de su revelación y propósito para el mundo. Dios es santo y Él requiere que su gente no adore a otros dioses y muchas otras leyes. Él nos da esas leyes y reglas para que nosotros seamos luz a los demás a nuestro alrededor. En Hebreos 1 al 3 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Segundo, Dios escoge a Israel para que sea el canal por el cual llegara Cristo. Él escogió ese linaje familiar para que llegara el Mesías, el sacrificio para salvar la humanidad, y respalda su llegada con una serie de promesas. La primera es que Jesucristo es hijo de Abraham, como dice en Mateo 1 al 2 y 16 al 17. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, y Jacob padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo en total 14 generaciones, de Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia, y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Dios está cambiando su estrategia otra vez con Abraham. En la Torre de Babel, Él confundió sus idiomas, los llevó a otras partes del mundo y les dio esos terrenos como herencia. Ahora Abraham tiene que fructificar, multiplicar y llenar la tierra otra vez. La segunda promesa es que Jesucristo es de la tribu de Judá, como dice en Génesis 49, 8 al 10. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos, y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. La tercera promesa en las Escrituras es que Jesucristo pertenece a la casa o descendencia de David, como dice en Romanos 1 al 6. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones, etnias, que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Estas tres promesas confirman a Israel como ese medio por el cual llegaría Cristo, asignándole unas características específicas dentro de ese linaje familiar. Ya que llegó Cristo, Dios cambia la estrategia otra vez, con el fin de persuadir a todas las naciones para que obedezcan a la fe. Tercero, Dios escoge a Israel para que sirvan a las naciones. En Isaías 44, 1 al 6, dice: Pero ahora, Jacob, mi siervo, Israel,
a quien he escogido, escucha. Así dice el Señor, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda su ayuda. No temas, Jacob mi siervo, Jesurún, a quien he escogido, que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos, y brotarán como hierba en un prado, como sauces junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco al Señor, otro llevará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano, yo soy del Señor, y tomará para sí el nombre de Israel. Así dice el Señor Todopoderoso, Rey y Redentor de Israel. Yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios. La razón por la que Israel estaba alumbrando con la gloria de Dios es porque eran santos y no participaban de los ritos y la adoración a otros dioses. Dios no escoge a Israel solo para que sirvieran, sino también para que fueran sus testigos a las naciones. En Isaías 43, 8 al 12, dice: Saquen al pueblo ciego, aunque tiene ojos, al pueblo sordo, aunque tiene oídos, que se reúnan todas las naciones y se congreguen los pueblos. ¿Quién de entre ellos profetizó estas cosas y nos anunció lo ocurrido en el pasado? Que presenten a sus testigos y demuestren tener razón, para que otros oigan y digan: es verdad. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre ustedes, y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Con el pasar de los tiempos, sabemos que Israel no hizo muy buen trabajo en ser la nación escogida para los propósitos de Dios. No porque Él se haya equivocado, sino que ellos no cumplieron con su encomienda en su totalidad. Cuarto, es importante que sepamos que Dios no escogió a Israel con el fin de mostrar preferencia por sobre otras naciones, ni para darle a Israel eminencia o levantarlos o hacerlos más importantes que los demás. Ellos sí llegaron a pensar eso de ellos mismos, creyéndose muy especiales y escogidos. Podemos verlo en los religiosos del tiempo de Jesús. Se creían tan altos e importantes que ni siquiera reconocieron cuando llegó el Mesías. Lamentablemente, no es algo muy diferente de lo que encontramos hoy día en muchos casos. En Gálatas 3, 26 al 29, dice: Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Eso fue bastante ofensivo para los hebreos religiosos y judíos, por su arrogancia. Ellos se creyeron especiales, pero solo fueron un instrumento de Dios. Ahora nosotros, que hemos creído en el verdadero Dios y en Cristo Jesús, somos su instrumento para alcanzar a las etnias. Aún con todo eso, y el hecho de que seamos cristianos no nos hace más especiales. La única diferencia entre tú y yo y los que están perdidos en el mundo es que nosotros hemos recibido la gracia y misericordia de Dios por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Nosotros no nos ganamos la salvación por ninguna obra o porque nos bautizamos bajo el techo de cierta congregación local o denominación. La salvación de Dios es un regalo.
Jesucristo es mi Salvador. Él fue colgado en la cruz en mi lugar. Es triste ver cómo misioneros que van al otro lado del mundo se sienten superiores a sus hermanos musulmanes e hindúes. Hermanos, eso no está bien. Nosotros somos portadores de la gracia, misericordia y perdón de Dios para ser sus servidores. Ahora que ustedes conocen el propósito de Dios, esperamos que los anime a que separen su tiempo en los evangelios y aprendan aún más de ese propósito. La elección de otras naciones está incluida en la promesa, según Génesis 12, 1 al 4. Dios promete que Abraham será bendición a todas las naciones, mucho antes de que se formara el pueblo de Israel y se desarrollaran las 12 tribus. Por lo tanto, Dios escogió a Israel para cumplir sus propósitos para el mundo, no porque eran especiales, sino para salvarlos a ellos y a las otras naciones. En Éxodo 19, 3 al 6, dice: al cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto, y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Dios le dio a Israel esa responsabilidad y desafortunadamente no fueron muy obedientes a su cargo. En 1 de Pedro 2, 9 al 12 dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Eso es también lo que Dios quería del pueblo de Israel. Él les dio este territorio como promesa porque sabía que era un punto de llegada de muchas rutas comerciales. Muchas de las otras naciones pasaron por ese rumbo y llegaron a encontrar al pueblo de Israel. Durante toda la historia del Antiguo Testamento, ellos tenían relaciones constantes con otras naciones que se allegaban a ellos. Otras referencias se pueden encontrar en Éxodo 19:6 y Apocalipsis 1:6, hablando sobre la nación santa. Si nos damos cuenta, además de hablar sobre quiénes somos delante de Dios y sobre la santidad que recibimos por Él, nos dice que es necesario una acción de nuestra parte de proclamar su mensaje. Ahora, esa responsabilidad nos fue otorgada a cada uno de nosotros. ¿Seremos obedientes a ese cargo?